Si lo tuyo es el gaming y las consolas, te invito a visitar GamesGround, el canal en el que encontrarás todo lo mejor sobre el mundo de los videojuegos, gameplays, noticias, comentarios y más. Visita GamesGround y acompaña a Leonardo en la fiebre por los videojuegos. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Muy bien amigos, bienvenidos a un programa especial acá en el canal. Me acompaña el día de hoy David Sosa. David es el presidente de la Federación de Centros Universitarios, la FCU, de la UCB. Y además es integrante y promotor de esa organización de la que dan cuenta las siglas que lleva en su franela, que es la CONFEP, la Confederación de Estudiantes de Venezuela. Bienvenido, David. Yo quisiera comenzar, antes de arrancar, a hablar de lo interesante que tenemos el día de hoy, que es el tema de la propuesta que ustedes están haciendo desde la Confederación para, entiendo, retomar la presión de calle. Quisiera arrancar por eso, por la Confederación. ¿Cuánto tiempo tiene la CONFEP? Porque yo sinceramente no la conocía cuando estuve de alguna manera en el tema de los movimientos estudiantiles hace un pocotón de años, hace como 12, 15 años. Creo que ni existe, bueno, 15 no, como 10 años. Creo que no existía un organismo que agrupara a los estudiantes o a las federaciones de centros de estudiantes en Venezuela. No pasó eso, pero bueno, ahora veo que como que sí, que como que se han puesto de acuerdo y entiendo que están haciendo acciones conjuntas en varios estados del país. Cuéntanos primero de la CONFEP, David, bienvenido. En primer lugar, gracias, Neomar, por la oportunidad de poder conversar contigo. Te lo agradezco en nombre de la Confederación y de los estudiantes en general, porque estos espacios cada vez son más escasos. Efectivamente, la Confederación de Estudiantes de Venezuela, que es una asociación gremial estudiantil de ámbito nacional, ya tiene 2 años de fundada. Eso fue un proyecto, digamos, de la generación con la que yo me desenvuelvo, que veíamos importante la integración en un solo bloque al movimiento estudiantil universitario nacional. ¿Eso de cara a qué? De cara a la amenaza que representó la sentencia 0324, que violentaba la autonomía universitaria, la cual hoy está suspendida en sus efectos. Y por otro lado, bueno, digamos, el ataque que han representado estos aproximadamente 12 años de asfixia presupuestaria. Recordemos que eso comenzó más o menos en 2009 con el desacato de las autoridades a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, y de ahí comenzó un perverso ataque a la universidad con el presupuesto. Eso ha generado evidentemente que el estado de la universidad y con él el movimiento estudiantil haya disminuido mucho. Hay porcentajes de deserción estudiantil elevados en nuestras universidades que van desde el 30% a aproximadamente el 70%, inclusive en algunos núcleos de algunas universidades como la Universidad de Oriente. Eso nos obliga necesariamente a tener que unificar las fuerzas que nos quedan restantes para poder conformar un bloque unido de defensa de la universidad democrática. Es decir, era necesaria la unión de los estudiantes para poder defendernos de cualquier locura de estas que al régimen se le vienen ocurriendo desde hace 20 años. Y hasta los momentos nos ha servido. No fue fácil, no fue sencillo. Bueno, los seres humanos por naturaleza somos distintos. En el movimiento estudiantil no escapamos de distintas diatribas, pero logramos establecer ciertas reglas del juego que nos permiten convivir, coexistir, articularnos y en función de objetivos comunes. Y uno de esos objetivos este año, en el año 2021, es incidir, contribuir a ese esfuerzo común que tiene que realizar la sociedad civil en general en función de la redemocratización del país, o en tal caso, en generar escenarios que nos puedan llevar a esa redemocratización. Por eso nosotros venimos trabajando en la ruta por Venezuela, que la venimos construyendo desde el año pasado. Y en ese sentido, me llamó profundamente la atención justamente un documento en el que hacen una especie de exposición de motivos del por qué accionar en torno a una ruta.
Una ruta que de novedoso, diríamos, yo lo voy a decir así, de arriesgado, plantea el hecho de retomar movilizaciones de calle de cara a las próximas semanas y en los próximos meses en Venezuela. Eso en un contexto en el que, entiendo, ustedes asumen además todo lo que ha pasado con la pandemia, que ha desmovilizado de alguna manera a la sociedad venezolana frente a lo que representa la tiranía de Maduro, todo lo que ha derivado además de un proceso en el que se trató de dar forma al llamado gobierno interino y bueno, y todavía estamos en el tema de cumplir aquellos 3 famosos pasos. O sea, ha sido un momento, o estamos en un momento, en el que la sociedad entró en una especie de inamovilidad o de congelamiento, de inercia, le llaman algunos, y ustedes están proponiendo, quisiera que entremos en los detalles, David, aunque yo diría que siempre hay casos, cosas que no se pueden revelar en estos casos, de lo que se puede decir de este llamado de la ruta por Venezuela para retomar la calle. ¿Por qué retomar la calle en estos momentos? Y te lo pregunto, puede parecer una estupidez, pero te lo pregunto es porque hay antecedentes de represión. A mí jamás se me va a olvidar, yo creo que cuando tenga 50, 60, 70 años, si es que llego, jamás se me van a olvidar los años 2014 y 2017, en términos de lo que representó eso en el costo de vidas humanas y de no acceso a la justicia para los familiares de esas víctimas. Y además en el contexto de que todavía está la pandemia, pues porque en Venezuela, si hablamos de pandemia, bueno, aquí como que la vamos a tener para rato porque la vacunación está a paso de morrocoy, si es que acaso existe, que la han comenzado a hacer con esto de los operativos del carnet de la patria. Y entonces luciría, David, un poco extraño, ¿no? Un llamado a la calle en estos momentos. ¿Por qué? Y cuéntanos de qué tipo de llamado a la calle estamos hablando en estos momentos con la ruta de Venezuela, la ruta por Venezuela. Te agradezco la pregunta porque me permite, digamos, exponer los elementos estratégicos que nos llevan a la formulación de esta propuesta, además también de las motivaciones personales que cada uno de nosotros tenemos. Y voy a comenzar precisamente por allí. Mira, nosotros el año pasado nos encontramos como un actor más político y social del país, inmerso en la dinámica. Digamos que el año pasado, independientemente de la opinión que puedan tener distintos, se vio marcada por lo que representó el conflicto en el seno de los partidos políticos, que desde el año 2015 y especialmente desde el proceso de Juan Guaidó han representado como ese núcleo que le mete, digamos, gasolina al movimiento político, ¿no? Es el núcleo del movimiento democrático, por decirlo de alguna manera. En otros momentos han sido el movimiento estudiantil, en 2002 la CTV, Fede Cámara, etc. Digamos que el año pasado estuvo marcado por esas conflictividades, esas dinámicas de tensión que se generaron entre ellos. Y, por supuesto, lo que representó la consulta popular. Mira, nosotros, ¿cuál fue la opinión que tuvimos con respecto a esos procesos? En primer lugar, nosotros como movimiento democrático, como coalición democrática en la que se insertan partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales, colectivos sociales, etcétera, necesitamos fortalecernos en 2 variables. La primera variable es la unidad, la unión de esas organizaciones en función de un propósito. Y lo segundo, la movilización como forma de presión y de desafío a un régimen que pretende aislarnos, que pretende destruir el tejido social. Esas son las 2 variables con las que nosotros tenemos que trabajar para fortalecer el movimiento democrático. El año pasado representó un año totalmente inverso al ideal en el que teníamos que trabajar. Por un lado había conflictividad, lo que es desunión, y por otro lado no hubo movilización social y la consulta popular fue reflejo de eso. Una de las cosas por las que a mí me parecía que quizás la consulta podía hacer algo valioso era generar la consulta e inmediatamente generar movilización, presión, generar agitación. Bueno, eso no se pudo dar por precisamente la desunión que hubo en los partidos políticos. Ante esa situación, nosotros como un actor social que además en distintos momentos de la historia, tú como miembro del movimiento estudiantil en su momento lo sabes y lo conoces, este tema de la generación del 28 y el 58 y el discurso que todos no sabemos, hemos tenido la oportunidad de marcar antes y un después en distintos momentos de la historia. Y nosotros, honestamente, nos sentimos con la responsabilidad de hacer algo. Y de hacer algo no solamente por nuestro acervo cultural e histórico como movimiento estudiantil, sino como individuos.
Este movimiento estudiantil en el que a mí me ha tocado trabajar es totalmente distinto. Hay chamos de distintas clases sociales, de Caracas, del interior, de las universidades privadas, públicas, experimentales, autónomas, y todos nos David, hemos perdóname la igualado. interrupción y tengo una duda. ¿Sigue siendo el movimiento estudiantil un movimiento, bueno, que yo creo que es inherente, ¿no? Pero está muy partidizado, sigue siendo una especie de confederación de los distintos partidos de la oposición o del G4, o hay gente independiente realmente en el movimiento estudiantil? Me atrevería a decirte, para respondértela en dos cosas. Primero, el movimiento estudiantil es siempre, porque su naturaleza es así, político. Es profundamente político el movimiento estudiantil. Es tan político que los partidos políticos modernos venezolanos nacieron precisamente de esa generación de estudiantes del 28. Así de sencillo. Ahora, digamos, incidencia de los partidos políticos es algo que siempre ha existido. De hecho, existe en cualquier parte del mundo. El problema no está en la incidencia de los partidos políticos. El problema está en la calidad del dirigente que permite que la incidencia se extralimite. Recordemos que la sociedad funciona como una correa. Va en una dirección o en otra. Una dirección es la línea que te pueden mandar los partidos políticos. O la otra es que tú utilices al partido político para que el partido proyecte lo que el movimiento estudiantil quiere hacer. Claro. Digamos que esta generación, por supuesto, hay influencia de los partidos, cómo no, siempre lo ha habido. Pero me atrevería a decir que hemos mantenido un rango razonable de autonomía que nos permite resolver las tensiones que pueden haber entre los distintos componentes, en este caso de la CONFEP. Es decir, como nos hemos enfocado de manera importante en nuestro activismo como movimiento estudiantil, nos hemos podido agrupar y superar ciertas diferencias que en otros momentos eran insalvables. Yo recuerdo generaciones que estaban picadas en 2, en 3, en 4, en 5 pedazos, y a veces en esas dinámicas influían los partidos. Claro. Bueno, hoy en día los partidos no están influyendo en la dinámica de división en el movimiento estudiantil, a pesar de que en el país, bueno, tú ves claramente las tensiones que hay entre los partidos. Claro. Pero en el movimiento estudiantil eso no se evidencia. ¿Por qué no se evidencia? Hermano, porque estamos igualados en la crisis personal que todos los dirigentes estamos viviendo. Yo no sé si tú recuerdas en su momento que las privadas tenían un discurso quizás un poco distinto al de las públicas, cuando las públicas exigíamos presupuesto, exigíamos otras cosas. Bueno, hermano, hoy esas diferencias han desaparecido, porque en las universidades privadas hay deserción. Muchas privadas están a punto también de colapsar en su mecanismo de supervivencia económica, porque el sistema nos está, digamos, acorralando, arrinconando en general a todas las universidades. Claro. Chamos que antes quizás tenían un poder adquisitivo mayor y quizás tenían una burbuja, hoy ya no es así. No es así. Entonces, digamos que nosotros, para ponerte lo demás en términos personales y que se entienda el drama al que me quiero referir, hermano, nosotros no tenemos recursos para montarnos en un avión y no para el estado de Florida en los Estados Unidos y ponernos una vacuna. Nosotros no tenemos asegurado el pan de cada día y no tenemos cómo asegurárselo a nuestra familia. Nosotros tenemos una comunidad universitaria que como representantes estudiantiles nos exige respuestas. Digamos que el tema de la representación a veces es bastante transaccional. No me importa cómo lo hagas, resuélveme. Y mira, el dirigente se encuentra atado de brazos. No tiene cómo resolver las causas de los problemas. Bueno, tú fuiste parte del movimiento estudiantil y viste la ficha. A veces a uno le toca reparar un salón, pone un bombillo. Pero es que el problema no es que no haya un bombillo. El problema aquí es por qué no hay ahí el bombillo. ¿Por qué no está ahí el bombillo? Claro. ¿Qué es lo que está pasando que ese bombillo desaparece a cada momento? Ese es el verdadero problema y ahí es donde hay que enfocar el trabajo del movimiento estudiantil. Pero encontramos que la mayoría de esas causas obedecen al problema país y eso precisamente nos lleva nuevamente a la necesidad de conformar la CONFEP y el año pasado de sentarnos nosotros nos reunimos en espacios privados durante varios días, convocamos a todos los dirigentes del país y ahí discutimos sesiones profundas de debate y dijimos, bueno, dado que estamos sufriendo, no nos podemos quedar de brazos cruzados en nuestras casas. No podemos esperar tampoco que los partidos políticos se pongan de acuerdo. Hay que hacer algo. De allí surge un proyecto, Todos por Venezuela. ¿Qué busca Todos por Venezuela? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, hermano,
Todo por Venezuela quiere en este año 2021 en Venezuela, a través de la presión cívica, social y política, abrir escenarios tendentes a la redemocratización en el país. Ahora, Ajá, ¿por qué David. la presión sí? Ajá. Pero quiero avanzar en ese sentido a lo de otra vez, ¿por qué utilizar el mecanismo de calle? Y me imagino que pensar además que ese mecanismo de calle tiene unos grandes riesgos. ¿Qué piensas sobre eso, David? Te digo que te quedaste congelado, pero no importa. Vamos a estar acá con el audio. El audio se escucha perfectamente, entonces seguimos acá con la modalidad de solo audio. Pero los grandes riesgos, porque te confieso que yo que si has seguido un poco mi trabajo, sabes que soy muy directo con el tema de lo que va o lo que toca hacer para que efectivamente este país cambie y para que Maduro algún día deje de ser presidente de este país, y en mala hora lo ha sido. Más allá de eso, tengo las aprensiones que tengo con respecto al tema de la presión de calle, David, por todo lo que ha significado los episodios pasados, donde, bueno, los muertos los han puesto justamente los de tu sector, que es más o menos, bueno, tú tienes 10 o 12 años menos que yo, pero somos jóvenes, a final de cuentas los hemos puesto nosotros, los dolientes han quedado en las familias de nosotros, y parece un poco como arriesgado, repito, volver con la presión de calle en un momento en el que parece que Maduro se quedó, ahora te retomamos el video, ahora sí estás otra vez en movimiento en el video, se quedó con el control del país. No ustedes cuando debatieron esto, no pensaron que hay un gran riesgo de fondo, donde puedan salir los militares otra vez y entonces, bueno, maten a 10 diarios y no pase nada, al final de cuentas. ¿Qué es lo que han terminado valorando sobre este sentido, David? Hermano, nos colocaron en una situación de vida o muerte. Sencillo. Ante la perspectiva de la vida o la muerte, es fácil la decisión, luchar por la vida. Nos colocaron, sobre todo en esta pandemia, que la han utilizado políticamente para el control social, en una situación en la que el ciudadano tiene que decidir si muere en la calle buscando el sustento de cada día a manos del coronavirus, o se quede en su casa sin hacer nada, minimizado por la división, aterrorizado por el miedo, entre otras cosas, por el virus, por el coronavirus, por la represión, y se muere de hambre. Es decir, nos colocaron a decir si nos morimos de hambre o nos morimos del coronavirus, y nosotros decidimos no elegir ninguna de esas opciones. Nosotros decidimos vivir luchando. Esa es la decisión que tenemos que tomar hoy en día los venezolanos, porque el problema no es si nos reprimen, el problema es si ese costo vale la pena. Yo he escuchado a muchas personas que lo dicen, o sea, son vecinos. Yo vivo en Catia, una zona popular, y la gente no es que no esté dispuesta a luchar, el venezolano está dispuesto a luchar, pero cuando valga la pena. Y esa idea, esa sensación de que vale la pena, hay que transmitirla, hay que generarla. Ya te voy a explicar por qué sí creo que vale la pena. Ahora bien, nosotros tuvimos acceso a un estudio de opinión del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Ahí está el profesor Benigno Alarcón. En ese estudio, ellos tomaron en cuenta la variable, Neomar, coronavirus, la variable situación económica y la variable represión. Y el resultado fue que 3 de cada 10 venezolanos, aún a pesar de esas 3 variables, está dispuesto a movilizarse. 3 de cada 10 venezolanos es igual a aproximadamente el 30-25% de la población. Ese dato es importante. Es decir, a pesar de eso, hay un 30% de la población que quiere movilizarse. Ahora, tomamos también otro estudio. Nosotros somos estudiantes. Al final, tenemos recursos académicos a la disposición y que hay que utilizar sin dogmatismo, sin fetiches, entre otras cosas. Hay un estudio de la politóloga de la Universidad de Harvard, Erika Chenoweth, y María Estefan, que fue funcionaria del Departamento de Estado. Ellos hicieron un estudio de campañas violentas y no violentas comparadas. Analizaron aproximadamente 323 campañas desde 1900 hasta 2006. Y ellos ahí tuvieron unas conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? Existe una regla del 3,5%. La regla del 3,5% lo que quiere decir es, porque se repiten todas esas campañas que ellos estudiaron que fueron exitosas, que si tú logras la movilización del 3,5% de la población total, tú puedes generar el suficiente clima de agitación y de ingobernabilidad para forzar una transición a la democracia exitosa.
voy con el dato anterior. El Centro de Estudios Políticos nos arroja que hay el 30%, entre el 25 y 30% de la población está dispuesta a movilizarse. Y nosotros solamente necesitamos el 3% para generar una movilización que genere la agitación y el clima de ingobernabilidad necesario para forzar una transición. Es decir, es posible a pesar de esta situación. Ahora voy con lo siguiente. Pero David, ¿y por qué no se ha podido antes? Yo sé que tú eres además estudiante de ciencia política y tú sabes que el caso venezolano podría encuadrar en alguno de estos casos de estudio, que yo conozco más o menos estos estudios sobre transiciones a la democracia, pero generalmente el gran problema que ha enfrentado el caso venezolano es que, aunque la gente trata de buscarle las similitudes con casos anteriores, tiene demasiadas variables, digámoslo así, sui generis, ¿no? Y se conjuga con demasiadas complicaciones al mismo tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿y qué ha pasado antes donde tanta gente ha salido a la calle y no se ha podido? ¿Es que acaso esto no ha sido bien correspondido en el día después, quizá, de la resolución política? Y no solamente de agitación de calle, la resolución política, o sea, de lo que vamos a hacer el día después de que pongamos a toda la gente en la calle pidiendo, solicitando lo que tengamos que solicitar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no te has sentado a preguntarte por qué no se ha podido antes? Sí, nos lo hemos preguntado y para eso también tenemos otro estudio de transiciones exitosas a la democracia comparado. Este estudio es del profesor John Magdaleno, él es politólogo, de hecho es profesor mío en la Universidad Central de Venezuela y otras universidades. De hecho, se generó toda una polémica política entre las distintas posiciones partidistas, pero bueno, yo no soy de ningún partido, yo soy un estudiante y para mí es una herramienta ¿Tú has dejado académica. la militancia en Voluntad Popular? ¿No estás militando en Voluntad Popular? No, yo soy activista en mi partido, no tengo responsabilidades en mi partido porque precisamente quiero tener libertad para el ejercicio de mi representación estudiantil. Para mí está primero la representación estudiantil, de hecho lo demostré desde el primer día cuando renuncié a todas mis responsabilidades en el partido. Sí, yo recuerdo que yo comenté de una manera, me liberarme de la curioso. disciplina. Sí, quise liberarme de la disciplina de tener que ejercer las responsabilidades que tenía allí. En fin, como representante estudiantil, que es mi principal rol, para mí me parece una herramienta valiosa el estudio del profesor. Este estudio, que por supuesto está basado en el método científico, en las ciencias sociales, no son exactas, hay variables que no se repiten o que son características del caso venezolano y que no las, por supuesto, pueden llevarnos al margen de error. Pero en este estudio, en el que se analizaron aproximadamente 102 casos de transiciones desde 1900 al año 1999, ese fue el estudio del profesor Magdaleno, también se generaron unas variables interesantes. El primero de ellos es que en el 81% de los casos exitosos, de esos 102 casos, en el 81%, el detonante fue nacional, la chispa que prendió esa transición. No quiere decir que hubo ausencia de factores internacionales, los hubo, pero la chispa fue nacional. En el 63% de los casos exitosos, Neomar, hubo sectores de la coalición de poder autoritaria que finalmente quebraron con la coalición y empezaron a pujar hacia la transición. Voy a darte un caso hipotético, como si los militares aquí dejaran de sostener a Maduro y empezaran ahora a tirar para el otro lado, a la redemocratización. En el 63% de los casos, Neomar, hubo movilización social. Es decir, en el 63% de los casos tenía que haber la gente, tenía que haber de calle. En el 63% de los casos hubo negociaciones. Y además, que este también es un dato súper interesante para algunos por allí que están ya claudicando, desde mi opinión, al menos en el 50% de los casos se pudo generar la transición independientemente de las condiciones económicas. Eso, desde la academia, mata el discurso de algunos sectores que abogan en el país por una transición bajo un modelo chino. O sea, que primero avancemos hacia la liberalización económica bajo el control de Maduro para luego avanzar hacia una liberalización política. Ahora bien, entendiendo ese estudio, nosotros hemos participado, Neomar, en reuniones con diversos sectores. Nos hemos reunido con María Corina, nos hemos reunido con Freddy Guevara, nos hemos reunido de hecho tuvimos una reunión con Stalin, nos reunimos con factores que no son del G4, del Frente Amplio, que no son del Frente Amplio, con todo. Todos coinciden en dos cosas. La primera, claro, cada quien tiene sus diferencias, ¿no? Cómo hacerlo y tal, pero
hay dos cosas en las que coinciden. Primero, la necesidad de generar presión, movilización, es importante. Y lo segundo, la negociación. Eso nos hace creer que nos estamos aproximando, además, según los datos que nos arroja este estudio del profesor Magdaleno, uno, a cumplir con el hecho de que la chispa es nacional, porque la negociación y la movilización son nacionales, no son internacionales. Segundo, de que los actores están claros de que hay que movilizarse. Nos hemos reunido con todos y todos coinciden en que hay que generar movilización. Y el estudio del profesor Magdaleno dice eso. Todos coinciden en que hay que negociar. Y el estudio del profesor Magdaleno dice que hay que negociar. Pero fíjate y además de eso, ajá, sí, sí, sí. Y además de eso, estamos en una situación económica negativa, pero que no es impedimento para que nosotros avancemos hacia una lucha por la libertad, por la liberalización política. Ahora voy. Nosotros le hemos dicho a los que promueven la intervención internacional, chévere, vamos a trabajar por ese objetivo o por esa vía para lograr la libertad. Bueno, si nosotros queremos promover una intervención en el país, lo primero que hay que hacer son cosas en el país, porque si no, Venezuela no va a ser tema de agenda en esos países. Y esos políticos de otros países obedecen a las demandas de sus ciudadanos. Y si para sus ciudadanos Venezuela no es un tema de agenda, porque no aparecemos en las primeras planas ni en los periódicos, ¿cómo nosotros pretendemos lograr que esos países del mundo tomen en cuenta la situación en Venezuela? Hay que hacer cosas en el país. Pero también le dijimos a los que querían elecciones, chévere, supongamos que la vía y el canal es electoral. Bueno, tú no vas a lograr condiciones para tú poder participar y traducir eso en una liberalización política del país y por lo tanto una transición a la democracia, si tú no tienes las condiciones, y Maduro no las va a regalar porque venga el Espíritu Santo y le caiga un baño de democracia y ahora sí, el hombre es el más democrático y nos da las condiciones. No, tú tienes que obligarlo, tienes que forzarlo. También se lo dijimos a aquellos que hablaban de un gobierno de transición y vamos a establecer una negociación. Le dijimos, miren, Maduro no va a ceder el poder porque de repente le nació. No, tienes que forzarlo. Para Maduro tiene que ser menos costoso ceder el poder que permanecer en el poder. Y hasta los momentos, lo más costoso para él es cederlo. Claro. Porque no hay presión. Y ahí fue donde nosotros dijimos, el movimiento estudiantil cree que hay que presionar porque la presión y la movilización es transversal a cualquiera de los escenarios que se den en el país o que se estén disputando en el país. Entonces, mientras los distintos sectores del país se encuentran en un eterno debate que nos anula porque no se genera movilización, nosotros proponemos que nos unamos en la presión y una vez la presión abra escenarios, abra caminos, evaluemos nuevamente, inclusive jugar en todos ellos si es necesario, o evaluemos cuál es el mejor, que nos brinde la posibilidad de llegar a la libertad. Pero para hacer eso hay que pasar necesariamente por la presión y allí es donde entra la ruta por Venezuela. David, y los estudiantes... Correcto. No, creemos, has argumentado bien el punto, pero quiero que me respondas esa pregunta, la que te dejé antes. ¿Por qué antes no ha funcionado y por qué antes, aunque estos estudios efectivamente dicen que todo termina en una negociación, no en todos los casos, pero en una buena proporción de ellos, por qué nuestras negociaciones siempre han ido tan mal? Y digo nuestras del sector que no quiere que Maduro siga, o sea, porque siempre salimos trasquilados las negociaciones, como en efecto parece que por el camino que vamos a salir en la que se está comenzando a ejecutar en este momento. ¿Por qué no ha funcionado la presión de calle antes y por qué nos ha ido tan mal en las negociaciones antes, David? Ok, te voy a decir las 4 diferencias o las 4 propuestas de valor, las 4 fortalezas de la ruta. En primer lugar, porque ahora sí, esta puede ser una propuesta multisectorial. En este momento nosotros contamos con el apoyo de partidos importantes del G4, contamos con el apoyo de 20 Venezuela, contamos con el apoyo de sectores sociales dentro del Frente Amplio y fuera del Frente Amplio, contamos con la unidad completa del movimiento estudiantil. Es decir, nosotros hemos logrado lo que aparentemente desde otros niveles no se ha podido. Y eso es algo importante para garantizar una movilización importante. En segundo lugar, creo que es el único momento, la gran oportunidad que tenemos los venezolanos para lograr que coincida la presión internacional con la presión interna. En 2014 y en 2017, imagínatelo así para explicártelo, imagínate que nosotros teníamos un globo estos de fiesta, y ese globo es igual al régimen de Maduro.
y nosotros lo inflamos muchísimo, 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 lo amarramos y lo colocamos en el piso esperando que explotara solo. No hubo nada que lo presionara desde afuera. Sencillamente presión interna. Eso es igual a 2014 y 2017. Por otro lado, recientemente hay una enorme presión sobre el globo. Enorme presión sobre el régimen de Maduro. Pero así como cuando tú inflas un globo un poquito y luego tú te sientas encima del globo, el globo no revienta, el globo se adapta, se estira, etc. El régimen de Nicolás Maduro se ha adaptado a las distintas sanciones, medidas, presiones que hay. En 2014, en 2017, y me atreveré a decir que inclusive a principios de 2019, cuando todavía se estaba gestando los reconocimientos hacia Juan Guaidó, no había una presión internacional tan articulada como en este momento. Y en este momento, lo más difícil lo tenemos. La presión internacional está ahí. David, ¿tú no crees que el mundo más bien se ha ido cansando de Venezuela? ¿Tú crees que la presión sigue siendo constante, sigue siendo fuerte sobre Maduro? Yo creo que la presión continúa. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido hasta los momentos, a través de sus voceros oficiales, que las sanciones no se van a relajar hasta que haya muestras claras e irreversibles por parte del régimen de avance hacia un proceso de redemocratización. Eso creo que es una muestra importante de presión. Creo que el multilateralismo que pueda existir en este momento entre Europa y el gobierno norteamericano nos favorece. Es una fortaleza hacia la presión internacional. Es decir, creo que por los momentos, al menos en el corto plazo, se va a mantener. Y ahora, lo que más depende de nosotros, que es la presión interna, lo que nosotros podemos generar, que en teoría, en comparativa con la presión internacional sería lo más fácil, es lo que hace falta. Y esa es la segunda diferencia con otros momentos, a diferencia de esta. Tenemos la gran oportunidad de que confluyan las dos cosas y que cerramos la tenaza de presión sobre ese globo que es Nicolás Maduro para reventarlo. Lo tercero, hay distintos estudios, hay distintos, estudios de opinión de distintas encuestadoras que reflejan, además porque la población es bastante transaccional. La gente va a respaldar que el país avance hacia una solución si eso viene por una intervención, si eso viene por una elección, si eso viene por una negociación, si eso viene. Lo que la gente quiere es que le resuelvan los problemas de su vida. ¿Cuáles son los problemas de su vida? Los problemas de su vida son que no tiene un sueldo digno. Los problemas de su vida es que tiene el familiar en el hospital y en la clínica. Los problemas de su vida es que en las universidades no hay clases, como me pasa a mí con los compañeros. A los compañeros no les importa cómo yo tengo que resolver eso. O sea, ellos quieren es que haya clases y tengo que resolver. Así actúa el ciudadano. Es transaccional. Ojo, no quiero decir que todo el mundo sea así. Hay un margen posiblemente importante de gente que, evalúa otros aspectos. Piensa dos veces, en general evalúa más en profundidad, sí, exacto. Ajá. Ahora bien, el punto es que parece ser que hay un porcentaje importante de la población que respaldaría un proceso de negociación que lleve a la libertad. Ahora, esa negociación tiene que cumplir unas condiciones. No puede ser una repartición de poder entre élites políticas que no represente para los ciudadanos ninguna solución. Tiene que ser con condiciones, tiene que ser integral y tiene que ser para la libertad. ¿Por qué para la libertad? Porque lamentablemente, para Maduro, los problemas de los venezolanos solo se van a poder solucionar con su salida. Inclusive es que Venezuela va a necesitar que ingrese una ingente cantidad de recursos para nosotros poder volver a levantar la economía. Y Nicolás Maduro y su régimen o cualquier otro que él ponga allí que no represente un cambio, no transmite la confianza a los mercados internacionales, los inversores nacionales e internacionales para recuperar este país. Si nosotros queremos que los hospitales funcionen, si nosotros queremos que las universidades se levanten, que la gente tenga un sueldo digno, Maduro tiene que salir. Y la negociación tiene que ser, entonces, con condiciones, integral y para la libertad. Y la gente, si es con esas condiciones, apoyaría ese proceso. Y por otro, esa es una tercera... ¿Tú crees que eso se está dando en la negociación que se está estructurando en este momento o crees que todavía no? Mira, esa es una tercera diferencia con otros momentos importantes, porque yo recuerdo en otros momentos que hablar de negociación era igual a quemarse políticamente. Y no es que ahorita negociar no representa. Bueno, yo creo que todavía, lo que pasa es que tú dices que tienes la percepción de que no, de que hay un espacio para que la gente está pensando en que puede salir algo de allí. Yo tengo una impresión distinta, pero tú dices que no. No. Yo creo que todavía hay un enorme costo, pero el costo se ha reducido a diferencia de otros momentos. Es más, te lo planteo así. María Corina está hablando de un proceso, está hablando en sus términos, como ella lo plantea, ¿no? Su tesis, de proceso de negociación.
Ella dice, supuesto, claro, negociación para la salida, dice ella, negociación para la salida. Exacto. Pero ya tú ves cómo cada vez más los sectores políticos y sociales empiezan a aproximar el discurso. Unos les dicen acuerdos, unos les dicen diálogo, otros les dicen negociación, pero estamos hablando más o menos de procesos de sentarse e intercambiar con distintos objetivos. ¿Sí? Entonces ya cada vez más hay una aproximación. Eso representa de por sí ya un menor costo a otros momentos en Ahora, donde de ¿tú ves a plano Maduro obligado a negociar en rechazado. este momento? Con estas condiciones, por lo que entiendo, no. Tú lo que estás proponiendo es llevar a Maduro a unas condiciones en las que efectivamente la negociación le ponga el juego chiquito a él, porque por lo que entiendo, tú no ves a Maduro ahorita obligado a entregar nada, ¿o sí? Voy al cuarto. Voy al cuarto, a la cuarta ruta. diferencia con otros momentos. Uh-huh. ¿Cuál es la cuarta diferencia con otros momentos? Que hay cierta disposición. Podemos debatir cuáles son los objetivos de Maduro y quizás coincidamos en algunos. Pero hay cierta disposición de elementos de la coalición de poder autoritaria de Maduro que estarían dispuestos a participar en una negociación. Yo creo que es claro y es evidente en el país. Que Nicolás Pero dame Maduro... un nombre y un apellido. ¿Tú a quién ves? O por lo menos un sector. ¿Qué sector? Dame un ejemplo. Bueno, Nicolás Maduro lo ha dicho públicamente, ha hablado del proceso de negociación con Freddy Guevara. Eso habla de disposición. No, claro. Hace uno... Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de Maduro? Probablemente allí coincidamos en que es un objetivo de perpetuación, de negociar lo accesorio mientras mantiene lo esencial. Claro. ¿Y eso por qué? Porque hasta los momentos no se ha logrado la primera condición necesaria para forzar un proceso de negociación exitoso, que es la presión. Esto es lo que nosotros le hemos propuesto a la sociedad venezolana. Nosotros hemos visto cómo todos los sectores coinciden en la necesidad de presión, pero es que nadie ha hecho la tarea. Nosotros hemos participado en cualquier cantidad de reuniones y a nosotros no nos han presentado un plan serio, claro, de presión. Y allí es donde el movimiento estudiantil ha dicho, presente, hicimos la tarea y estamos proponiéndole a todos los venezolanos, sin odio, sin revanchismo, sin mezquindades, estamos hablando con quien tengamos que hablar para hacerles entender que es necesaria la presión para que cualquier alternativa, incluida la negociación y el acuerdo de salvación nacional que se está discutiendo ahorita en el país, entre otros procesos que se estén gestando, es necesario que primero haya presión, porque si no, Nicolás Maduro no se ve obligado, no se ve en la necesidad de ceder lo esencial, que es lo que nosotros necesitamos. David, yo he leído un poco la propuesta y entiendo que eso ya tiene como hay una especie de cronogramas, digámoslo así, de qué es lo que conllevaría esta agenda de ruta por Venezuela. Ustedes están pensando, por lo que yo entendí, en un movimiento que venga de las regiones hacia la capital y que agrupe a estados clave del país. Me gustaría que me explicaras en qué tiempos, en qué modalidades y finalmente con qué objetivo. Bueno, aunque lo has dejado más o menos claro, que es aumentar la presión, pero ¿cómo te imaginas tú, hablando en el argot militar, del día D? O sea, el día de cuando pasan las cosas. O sea, ¿cómo decantaría todo aquello en un día específico y en unas condiciones específicas para lo que ustedes están buscando con esta ruta? Ok. La ruta por Venezuela nosotros la venimos trabajando a través del proyecto Todos por Venezuela desde aproximadamente ya hace un año. Es decir, ya el año pasado, cuando todo el país estaba estaban en el debate que si la consulta o no la consulta, lo otro, ya nosotros estábamos proyectándonos este año generando presión, porque creemos que es la manera en la que el movimiento estudiantil puede aportar humildemente. Nosotros no nos creemos dueños de la lucha. Lo que nosotros queremos aquí es definitivamente que el país pase la página y podamos escribir nuevas páginas. Nosotros queremos disfrutar la vida que nos queda. Queremos ir para universidades que funcionen, queremos graduarnos, nos queremos ir para Choroní, queremos disfrutar nuestro país, queremos una vida normal. Eso es lo que nos mueve a nosotros y estamos dispuestos a hacer con humildad lo que haya que hacer. Y si en este momento lo que el movimiento estudiantil puede aportar para la lucha es la presión, porque quizás por alguna razón la gente puede sentirse identificada con nosotros. Nosotros sufrimos como ellos, somos como ellos. Ya te lo dije al principio, yo no tengo para irme para Florida a ponerme una vacuna. De hecho, mi abuela, Omar, falleció a principios de año. Ella estuvo enferma de coronavirus. Y lo irónico del caso es que ella no falleció por el coronavirus, hermano. Ella falleció porque tuvo una complicación a partir del coronavirus y falleció en una emergencia de un hospital de aquí de Caracas después de 9 horas sin que le pusieran una vía. Imagínate tú.
Esa es mi vida. Uh-huh. El presidente adjunto de la Federación. Mi abuela falleció en octubre del año pasado también, por otras cosas, pero bueno, es la circunstancia de Venezuela además también. Uh-huh. Bueno, el presidente adjunto de la federación, que por cierto es de otro partido, etcétera, pero o sea, estamos hermanados por la lucha que estamos dando, él se llama Luis Palacio, también una semana antes de que falleciera mi abuela, falleció su abuela por coronavirus, en un país en donde se dan el tupé de rechazar un plan masivo de vacunación. Un día después de que fallece la abuela de Luis, fallece el padre de otro compañero de la federación. Cuando tú ves los grupos de WhatsApp, esos son obituario tras obituario, muerto tras muerto, por distintas razones. Es decir, hermano, nosotros no estamos aquí para ponernos exquisitos, no que solamente tiene que ser de una manera, no que solamente tiene que ser de la otra, no. Mira, nosotros podemos aportar con la presión, porque sentimos que es la manera en la que el movimiento estudiantil puede transmitirle a los venezolanos esperanza. Y lo digo claramente también porque no quiero digamos, elevar las expectativas. Nosotros no estamos hablando de que nosotros iniciamos esto e inmediatamente Maduro se monta en un avión. De que ustedes van a tomar Miraflores. No. Nosotros no estamos hablando de que, nosotros no estamos prometiendo eso. Lo que nosotros estamos prometiendo es que nosotros no vamos a estar en nuestras casas que de brazos cruzados esperando que nos caiga una solución del cielo, porque es que no podemos. Lo que nosotros le prometemos a los venezolanos es que vamos a estar en la calle luchando para encontrar la solución. Lo que nosotros prometemos es que queremos devolver la esperanza. Lo que nosotros prometemos es que queremos darle un golpe a la mesa, digamos, el status quo político que hay en el país, a romper ese esquema de normalidad. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo y por eso ya arrancamos la ruta por Venezuela en una primera etapa. ¿En qué consiste esa primera etapa? Nosotros hicimos una gira por los distintos estados. A mí en lo particular me tocó recorrer los estados orientales. De hecho, sufrí una detención arbitraria en el estado Monagas. Okay. Mira, y a mí me recomendaron, chamo, tienes que cuidarte y tal, que estos tipos no están jugando carrito, etcétera. Y es verdad, no es mentira. A mí me dio miedo. Pero bueno, hay que guapear porque no hay otra. Hay que aterrizar, hay que poner los pies en la tierra, hay que dejarnos de los sueños y los pajaritos preñados. Hay que entender que hay que enfrentar el problema, hay que plantear el conflicto. Y por eso yo decidí seguir. Me detuvieron, me liberaron y seguí. Y si me vuelven a detener, la única manera que me saquen del juego es que me dejen. Pero si me vuelven a liberar, sigo. Y así el movimiento estudiantil lo ha asumido porque no tenemos otra opción. Por otro lado, ya estamos avanzando en microencuentros. Hemos estado reuniéndonos en muchos sectores de distintos estados, en las universidades, en las comunidades, hablando con la gente de la ruta, que sepan qué es lo que estamos haciendo. Y vamos a generar protestas descentralizados por los distintos temas, porque queremos la vacuna, porque estamos protestando por el salario de nuestros profesores, de los obreros, de las enfermeras, de todo en este país. Todos están sufriendo porque no les alcanza el salario. Vamos a protestar por la situación económica que a todos nos aprieta y se ve relacionada con el tema del salario. Vamos a protestar por la ayuda humanitaria, vamos a protestar por las violaciones de derechos humanos. ¿Cuántos presos políticos todavía no hay aquí en el país? Y se están aquí hablando de elecciones y hablando de que un pasito y otro pasito, pero bueno, yo no veo pasitos en la liberación y que se le restituyan sus derechos políticos a todos aquí en el país. Y por eso es que es necesaria la presión. En una segunda etapa, vamos a avanzar hacia la movilización desde 3 estados. Desde el estado Zulia, desde el estado Mérida y desde el estado Bolívar hacia Caracas. Además, como una suerte de proceso inverso a lo que representa el fenómeno de los caminantes. Los caminantes, bueno, son venezolanos que lamentablemente por muchas razones han tenido que huir de esta tragedia. Bueno, es decirle a esos venezolanos que bueno, a mí me ha tocado visitar el interior y es tristísimo. Yo he ido a la Universidad Oriente, hermano, y eso es lamentable, dan ganas de llorar. Sectores totalmente desvalijados de la universidad, y esas son las razones por las que muchos se van. Bueno, nosotros le decimos a todos esos venezolanos que están afuera que aquí habemos un grupo de venezolanos que queremos que vuelvan y que por eso nosotros nos estamos movilizando desde esos estados fronterizos hacia Caracas, hacia la construcción de una solución que pasa por la presión. ¿Cuándo vendrían a Caracas, David? ¿Cuándo vendrían a Caracas?
nosotros nos estamos planteando llegar a Caracas el 24 de junio, que es el bicentenario de la batalla de Carabobo. Okay. Bueno, recordemos que en la batalla de Carabobo se selló la libertad de los venezolanos en aquel entonces. Bueno, nosotros en esa fecha simbólica pretendemos decirle a los venezolanos con humildad y haciendo un llamado a todos. Aquí estamos llamando a todos porque todos son importantes, todos son necesarios. Nosotros no nos creemos dueños de esta lucha. Además lo decimos con humildad, solos no podemos. Ni tan siquiera estamos igual a otros momentos. Hay que avanzar todos para todos poder generar la fuerza, la masa crítica, ese 3,5% que te comentaba al principio, que es igual a más o menos 1 millón de venezolanos movilizados en las calles. Esas movilizaciones, además, debo decirlo aquí con responsabilidad, debe ser pacífica, debe ser cívica. Y muchos dirán, bueno, pero es que ellos nos atacan, ¿hasta cuándo vamos a seguir poniendo la otra mejilla? No se trata de la otra mejilla, esto no es un cuento dogmático sobre la religión o que nosotros nos ponemos unas batolas y ahora somos seguidores de Gandhi y nos ponemos a leer libros. No se trata de eso. Es que la academia, los distintos estudios de transiciones exitosos y de movimientos exitosos de presión cívicos y sociales y políticos en distintas partes del mundo indica que es 50% más exitoso los movimientos que son pacíficos que los que son violentos, por una sencilla razón lógica. El ser humano tiene miedo de morir. El ser humano busca la sobrevivencia y cuando se generan escenarios en donde puede morir, huyen. Claro. Ahora, si nosotros generamos una movilización y una campaña pacífica, no lo podemos asegurar, pero tenemos un mayor porcentaje de probabilidad de llegar a esa masa crítica que es igual al 3,5% de la población. Sencillo, es por eso que necesitamos que sea cívica y pacífica, no es por otra razón. Si bueno, fuera mucho más fácil a través de un fusil, bueno, creo que en el país ya se estarían echando disparos y tiros desde hace rato, pero no, realmente no es más sencillo, compañeros, amigos, hermanos venezolanos. David, bueno, te agradezco muchísimo por la exposición, por utilizar este vehículo para plantear la ruta por Venezuela, por aclarar las dudas, porque creo que ha sido suficientemente explicativo sobre los temores, sobre los inconvenientes que pueden plantearse en el camino, sobre tu diagnóstico también y tu visión sobre lo que ya se ha hecho, lo que ha faltado, lo que no ha terminado generando la receta para que combatamos al mal y para que logremos obtener la victoria frente al mal. Y en ese sentido, bueno, te agradezco muchísimo, David. Bueno, quería preguntarte antes de que despidamos este video, por la situación de la UCB, que he visto que, bueno, que hay un deterioro fuerte en la UCB, el tema del aula magna, el tema que como UCBistas, bueno, que como somos, nos mueve tanto. ¿Qué está pasando con la UCB, David? ¿Qué es lo que... ¿En qué estado ha caído la UCB y por qué tanta desidia? Bueno, ¿cuándo entraste en la UCB tú, David? ¿En qué año entraste? Yo entré en la UCB más o menos en el año 2014, pero en aquel entonces yo entré por otra carrera. Tú te cambiaste de carrera. A mí me pasó, yo también me cambié de carrera. Sí, yo he estado en 3 carreras, he entrado por prueba interna en los 3 procesos. Bueno, ha sido parte de mi proceso de descubrimiento de Pero estás estudiando ciencias políticas ahorita. Sí, hoy en día estoy estudiando ciencias políticas, me siento bien en esa carrera, no porque vaya a ser científico de la política, que es realmente a lo que se dedica un politólogo. A mí me gustaría ser político, servir a mis conciudadanos y la carrera me brinda ciertas herramientas que quizás en otras no tendría, al menos las que yo quiero. Entonces me siento cómodo allí y es la carrera que escogí. Ahora bien. Cuando tú entraste, la UCB estaba tan mal como está ahorita. No, hermano, definitivamente no. Mira, yo era uno de los que iba para el comedor. Yo también fui. Y me atrevo a decirte, yo perdí varios semestres porque no tenía que comer, chamo. Y esa es la realidad triste de los universitarios. Ahorita que nos toca, pues listo, luchar por reabrir la universidad para los pocos que van a tener el privilegio, siendo incluso una universidad pública, de poder estudiar. Pero la verdad sea dicha es que aunque la universidad abra, va a haber un enorme porcentaje de compañeros que no van a volver, porque no van a tener la posibilidad. Y yo en algún momento me encontré entre ese porcentaje de deserción.
Claro. Esa es la realidad social, esa es la realidad de la universidad venezolana. Están destruyendo nuestros sueños. Yo te hablaba al principio de que nos han colocado en una posición de vida o muerte. Y es que o nos matan a una familia, o nos matan a nosotros, o nos matan a un compañero, o nos matan a la universidad como la están acabando. La universidad yo creo que ya está a punto de arrodillarse, hermano. Hay que, ya este es como creo que el último soplo que la universidad tiene y hay que hacerlo con fuerza. Porque repito, el problema no es poner un bombillo, que lo hemos hecho. O sea, nos ha tocado poner de nuestra... Es todo lo que rodea el bombillo. Es todo lo que rodea. Nos ha tocado poner de nuestra propia plata, nos ha tocado limpiar, nos ha tocado en la pandemia. Nosotros hemos ido para la universidad, por supuesto. La universidad no la estamos usando en la pandemia, pero hay que ir porque si no vamos y esperamos hasta que podamos volver, ya la universidad desapareció. Entonces hemos estado haciendo jornadas de recuperación a pesar de que no lo usamos porque es importante. Claro. Pero es que el problema de fondo no es si nosotros vamos y lo hacemos o no, que no es nuestra responsabilidad. Para eso hay una dirección de mantenimiento de la universidad que tiene que hacer eso. El problema es por qué esa dirección no lo hace. Y cuando vamos a analizamos las causas, es que asfixian a la universidad, no hay presupuesto, no hay condiciones, hay un ataque constante ideológico desde el Estado venezolano a la universidad porque la universidad es una amenaza por ser un espacio plural, por ser un espacio en donde nos encanta y nos va a seguir encantando decir no me la calo. Yo no soy a mí no me vas a convencer porque sí, a mí me tienes que explicar por qué. Eso es lo que enseña la universidad, enseña a ser escéptico. La universidad enseña a través del método científico a buscar la verdad de las cosas. Y este régimen, que es un régimen mentiroso, un régimen totalitario, un régimen que nos quiere acabados, por supuesto, pues nosotros somos la piedrita en el zapato. Por eso nos tienen allí. Y esa es la situación de la universidad. Y por eso nosotros estamos promoviendo esta agenda. Nosotros vamos a seguir yendo para la universidad, a limpiarla, atenderla. Siempre estamos en eso. De hecho, han habido distintas jornadas en estos días en la universidad y las van a seguir habiendo. Pero tenemos que entender, y esto también es un mensaje para los compañeros, que a veces, bueno, yo los entiendo, queremos estudiar y esa es nuestra principal, digamos, función, nuestro principal sueño, inclusive para estar en el país. Muchos se quedan nada más porque están terminando la carrera o quieren seguir estudiando. Pero hermano, es que no vamos a poder estudiar ni vamos a poder tener una educación de calidad hasta que nosotros no resolvamos las causas estructurales que tienen a la universidad. Sí. Y para eso tenemos que levantarnos, plantarnos con los pies firmes y decirle al régimen, no, hay que desafiarlos y además con humildad reconocer que necesitamos a otros, invitarlos. Por eso la ruta. La ruta es, creo yo, la pieza del rompecabezas que falta para que quizás los distintos escenarios que se están debatiendo en el plano público del país puedan tener éxito. La presión es necesaria y lo volvemos a repetir. No va a servir ninguna negociación si primero no se genera presión. Y además esa presión es constante independientemente del proceso de negociación. Es decir, la negociación, la presión, la calle no debe ser algo que se negocie. Debe ser permanente. Debe ser en paralelo y debe continuar hasta que haya un resultado. Sin resultado no debe detenerse la presión y yo aspiro que los políticos, que nuestros políticos, independientemente de los partidos que sean, de los sectores que sean, lo entiendan. Si no, estaríamos en presencia, muy posiblemente, de una repartición de cuotas de poder entre élites políticos que representarían una traición para la gran mayoría de la población. Y los venezolanos, entre los que me incluyo, no vamos a acompañar ese tipo de procesos. Gracias, David. Gracias por tus palabras, gracias repito, por utilizar este medio para hacer llegar tu mensaje y tu propuesta, que es la propuesta de la Confederación de Estudiantes de Venezuela. Y bueno, te envío un gran abrazo, gracias a los amigos que nos vieron en este programa especial. Es David Sosa, el presidente de la FCU, de la UCB, y además integrante de la CONFEP, promotor, como ustedes lo han oído, de esta ruta por Venezuela, para plantear el porqué de el retomar la agenda de calle, las movilizaciones de calle en nuestro país para presionar, para hacer lo que haya que hacer para conquistar la libertad en Venezuela. Bueno, vamos a despedir por acá. Gracias, David. Y bueno, hasta la próxima. Gracias a ti, Neomar. Gracias a todos los que hayan visto el programa y los invito a estar muy pendientes de nosotros, inclusive a participar, porque va a ser un gran momento para todos los venezolanos luchar
por esa tan anhelada libertad que esperamos. Que así sea. Pueden seguirnos, por cierto, en @confepme en todas las redes sociales. También tenemos un canal en Telegram. Mis redes sociales son David G. Sosa E en las distintas redes sociales, y por allí podemos mantener en contacto y se pueden mantener informados de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, David.